Bienvenidos a todos a nuestra cátedra de Biología Ambiental en el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Geográfica y Ambiental. Yo soy la profesora María Lidia Aranda. Llevo desarrollando esta asignatura, hace el quinto año, ya es, Dios mío, cómo pasa el tiempo, hace 5 años desarrollando esta asignatura en el marco de la cátedra. Inicialmente lo teníamos, por supuesto, presencial, luego vino la pandemia, pasamos al virtual y ahora ya tenemos la modalidad híbrida con el plus de que no sabemos qué puede llegar a pasar, así que estamos adaptándonos a lo que va aconteciendo conforme van pasando. El día de hoy yo quiero comentar con ustedes lo que son las indicaciones generales en el marco de la cátedra que vamos a estar compartiendo. Como me preguntaron al inicio algunos compañeros, algunos de ustedes de quienes ya me han facilitado los correos electrónicos ya están en el aula virtual. Ustedes ya pueden acceder al aula virtual de Biología Ambiental. Quienes aún no pueden hacer, yo les voy a indicar seguidamente mi correo electrónico para que sí puedan enviarme un mensaje con sus correos y yo pueda matricularles lo antes posible para que ustedes puedan ver los materiales y lo que vamos a estar desarrollando. Quiero compartir con ustedes. Vamos a ir a nuestra aula virtual. Esta es nuestra aula virtual de Biología Ambiental. Este año, por una cuestión entre la cátedra particular mía, que en abril van a ser mi bebé, nosotros vamos a tener la teoría de Biología Ambiental en modalidad virtual. Tuvimos el permiso de la dirección académica de desarrollar la teoría en modalidad virtual, que son las clases que vamos a tener los días lunes, y la práctica la van a tener en modalidad presencial. Todas las clases prácticas van a ser presenciales y las clases de carácter de teoría van a ser en carácter virtual. Sí, yo no definí todavía el horario de clases virtuales. Normalmente clases virtuales tenemos 1 hora, 1 hora 15. Hay ocasiones que empezamos las 3 en punto, en ocasiones empezábamos las 4, porque algunos compañeros en un periodo académico le coincidía, o creo que iban un poco más con otra asignatura. Entonces yo hoy puse 3:30 como un horario intermedio, por decirlo así, pero justamente quería también eso ver con ustedes, si les queda bien, las 3:30, 4. Las 4 a veces es un poco justo porque nos vamos un poquitito más y si alguien tiene clase a las 5, entonces ahí sí se nos complica. Entonces, entre 3:30, como a ustedes les quede mejor con las asignaturas que tienen anteriormente. Entonces, eso sí me gustaría darles también la oportunidad de que puedan expresar cómo les quedaría mejor el horario de teoría. El de práctica, ustedes ya lo decidieron también con la profesora que nos va a acompañar en este periodo, que van a ser los días jueves de 5 a 7. Eso sí, en la facultad, en modalidad presencial. Bueno, les quiero mostrar aquí. Esta es nuestra aula virtual. Ustedes ya conocen las estructuras, es la misma estructura que siempre tenemos. Tenemos nuestro espacio de comunicación, tenemos también todo lo que es la parte de información que yo voy a compartir con ustedes también ahora. Tienen siempre su diseño instruccional, tienen su plan de evaluación, y aquí los que ya accedieron al enlace de la videoconferencia. En esta sección de información, aquí está la videoconferencia de lo que fue el semestre anterior, porque justamente les quiero compartir la estructura y contarles por qué no borré los materiales del año pasado.
Luego tenemos nuestras semanas. Nosotros tenemos nuestros contenidos organizados por semana. Ustedes en cada semana van a tener esta visualización, van a ver de la siguiente manera. Tienen una guía de actividades. La guía de actividades lo que hace es darles un recordatorio que en esa semana hay una clase sincrónica, hay una lectura, hay una tarea. Entonces, les recuerda qué hay que hacer en la semana asociada con la semana. Luego tenemos unos materiales que les llamamos materiales de carácter obligatorio, que son en realidad los materiales básicos para el desarrollo de ese contenido. En algunas clases tenemos como aquí una lección que ustedes pueden dar un vistazo, en otras tenemos un video, un H5P, o tenemos, por ejemplo, una lectura sugerida. Entonces van variando los materiales, pero sí, estos que llevan el nombre de material obligatorio, es la recomendación de la cátedra que lo puedan estar visualizando cada vez que ustedes están iniciando la semana. Luego tienen la presentación, las presentaciones que nosotros vamos a compartir en clase. Esto está libre para que ustedes puedan acceder a ella. Luego tenemos un apartado de actividades. Estas actividades que nosotros tenemos son actividades que se van a ir acumulando para lo que es el componente práctica. El componente práctica les va a hablar el jueves con más detalle la profesora, pero vamos a tener actividades, algunas que son de seguimiento en cada semana, que son como pequeñas tareas. Algunos son cuestionarios, elaboración de mapas mentales, elaboración de ensayos que acompañan el desarrollo de las actividades. Y luego tenemos la videoconferencia. Aquí, esto que ustedes visualizan ahora mismo son las videoconferencias del semestre pasado. Como estoy probando, así sinceramente comentándole a todos cómo dejamos de poder grabar en el Meet, estoy empezando a probar Zoom y vamos a ver cómo va todo lo de la grabación paso a paso. Yo voy a dejar disponible la videoconferencia del semestre pasado. Le voy a estar indicando videoconferencia del 2021 y también les voy a disponibilizar la videoconferencia propia nuestra que vamos a tener este año. Si en algún momento hay cualquier inconveniente con la grabación de este año, ustedes van a tener la misma información, el mismo desarrollo de contenido en las videoconferencias del año anterior. Entonces van a estar ambos. Yo les voy a indicar cuál es 2021, cuál es 2022, para que ustedes puedan tener el acceso a esos videos que van a ser los materiales de nuestros encuentros. Y luego ahora no está visible todavía, pero hay todo el componente de la práctica, porque hay veces que con la profesora van a tener un pequeño resumen, van a tener sesiones de tutoría, entonces si alguno de ustedes quiere realizar grabaciones de eso, entonces le tiene que avisar a la profesora para que puedan también disponibilizar esos materiales. Y les digo avisar porque hay veces que cuando se hacen sesiones en tutorías, no todos los grupos quieren grabar las tutorías, porque la tutoría es algo muy personal o muy grupal. Entonces siempre, si ustedes quieren que eso quede disponible en el aula virtual, porque lo van a ver o lo van a descargar, avísenle a la profesora y ella sin ningún inconveniente va a disponibilizar esos videos también, y así como los materiales con los cuales estuvieron trabajando. Esta misma estructura lo vamos a tener semana a semana. Los materiales van a ir variando. Acá también van a tener disponibles lecturas. Ya les voy a indicar también cuáles son nuestros materiales de referencia. En cuanto a eso, materiales de referencia, varios de ellos son libros de biología y de ecología, que son los principales contenidos que vamos a desarrollar, y no los tenemos disponibles legalmente para que yo les pueda compartir el libro completo por licencia de autor. Entonces, en ese caso, si yo les comparto el capítulo que se relaciona con esa unidad, que eso sí está permitido, o sea, podemos compartir un determinado porcentaje de una obra literaria o de una obra académica,
y eso sí yo les comparto en los espacios. Pero también la cátedra va a utilizar, y voy a ir un poco a la parte, al finalizar lo que son el desarrollo de semanas, tenemos la webgrafía. Son 2 libros de licencia abierta. Los 2 libros, el de Malacalza y el de Núñez, ustedes perfectamente los pueden descargar, lo pueden tener en su computadora. Es una recomendación, son libros bastante interesantes del contenido. Entonces ustedes ya lo pueden hacerse en su biblioteca virtual y tener esos materiales disponibles. Entonces eso está en la sección más abajo del aula virtual que lleva por nombre webgrafía. Cada semana tiene la indicación de cuál es el material de referencia, qué unidad y también cuáles son las páginas de referencia para cada uno de los contenidos. Entonces, de esta manera está organizada nuestra aula virtual. Entonces, a mí me gustaría que a lo largo de esta semana ustedes ya puedan ir accediendo, todos puedan acceder y también puedan empezar a leer y ver cómo se va a dar el desarrollo de nuestros contenidos en el marco de la asignatura. Entonces, ahora antes de pasar a mostrarles un poco nuestra organización, si tienen alguna consulta sobre el aula virtual, volvemos a repetir, quienes aún no estén matriculados, ya les voy a indicar enseguida el correo para que ustedes me escriban, me envíen sus correos y yo les pueda matricular y ya puedan estar en acceso al aula virtual. Profe. Y hola, hola. Yo tengo firma y todavía no me matriculé, o sea, ¿automático ya matricular o no? Creo que no, Manuel. Creo que tenés que, ay, no sé, ahí me mataste. Porque entre todas las cosas, no te va a matricular automáticamente. Al aula virtual no te va a matricular automáticamente. A la facultad Dale, no sé. Pero cualquier cosa, escribime. Para hacerlo más sencillo, vos me escribís, me pasas tu correo y yo ya te ingreso sin ningún inconveniente al aula virtual. dale, profe, ¿y dónde te escribo? Ya les voy a mostrar ahora. Ahora les voy a mostrar Dale, el correo para que ustedes me escriban. dale, dale. Perfecto. Bueno, entonces voy a cambiar un ratito aquí la pantalla. Ven, cuando aprendieron a usar Google Meet, ahora cambian de plataforma. Bueno, entonces les quiero indicar sobre lo que es el marco de nuestra asignatura. Vamos a tener 2 componentes. 2 grandes son las áreas que desarrollamos en biología ambiental, teniendo en cuenta que ustedes el día de mañana van a ser ingenieros geográficos y ambientales. Hasta ahora ustedes tuvieron toda la intensificación de la ingeniería y ya empezaron su camino en el marco de las ciencias geográficas. Ustedes ya conocen de topografía, ya saben usar imágenes satelitales, ya empezaron a trabajar con el área geográfica. Esta es la primera materia, esta es una materia de carácter teórico, pero que también va a desarrollar con ustedes actividades prácticas que busca formar esas bases biológicas y ecológicas para toda la línea ambiental que ustedes van a empezar también a partir de ahora. Entonces vamos a tener 2 bloques de conocimiento. Un bloque de ellos que es biología en sí, biología como estudio a nivel individual, es decir, de un organismo, de un ser vivo, y ecología, que ya se refiere a todo lo que es el funcionamiento a nivel de ecosistema, a nivel grupal. Todo el contenido de biología no nos vamos a tomar tanto tiempo. Vamos a desarrollarlo en 4 clases prácticamente el mes de febrero. Vamos a utilizar para el componente de biología. El día de hoy vamos a empezar a hablar de características de la vida, niveles de organización. Luego vamos a desarrollar la próxima clase todo lo que es la teoría celular. Vamos a hablar de lo que son los tejidos. Y también
vamos a mencionar las moléculas orgánicas de la vida. Con esta introducción a nivel biología, vamos a desarrollar con una mayor intensificación todo lo que corresponde a la parte de ecología. La parte de ecología, que es el estudio a nivel de ecosistema, a esa interacción que vamos a observar entre los seres vivos con su medio abiótico. Y en este bloque de contenidos vamos a trabajar en todo lo que es estructura y funcionamiento del ecosistema. Vamos a conocer cómo se moviliza la energía en los ecosistemas. Dos procesos muy importantes, la fotosíntesis y la respiración celular. Vamos a conocer principios de ecología de poblaciones, ecorregiones y biomas, y también desequilibrios ecológicos. Este último contenido, el de desequilibrios ecológicos, va a buscar que ustedes asocien los contenidos de los cuales venimos hablando con algún problema que puede surgir en el área específico de las ingenierías. Ahí lo vamos a relacionar con obras viales y sus impactos ambientales, una introducción, o también obras que implican movimiento de suelo, obras de levantamiento cartográfico. Entonces vamos a ver como cierre de nuestra asignatura todo el contenido de desequilibrios ecológicos. Entonces son como dos grandes bloques que vamos a desarrollar en el marco de nuestra asignatura. Aquí también les dejo el dato de contacto. Este es mi correo electrónico: maranda@fiuna.edu.pi. Entonces este es el correo en el cual ustedes me pueden escribir para realizar cualquier consulta, o si tienen alguna duda, me pueden escribir sin ningún inconveniente al correo. Otra cosa también, en estos tiempos, lo que vivimos en época de pandemia, hay veces que estamos más conectados a nuestro correo electrónico que cualquier otro medio. A mí me pasa. Ustedes tal vez me pueden llegar a escribir un mensaje por el Telegram, por el WhatsApp, por el Signal, por cualquiera, y se me va a perder de tantos mensajes que de repente me llegan. Entonces, si me escriben al correo, el correo no se me pierde porque directamente veo la bandeja de entrada. Entonces, si me escriben un correo, sí o sí es más seguro que les responda más rápido que si me escriben al teléfono. No sé por qué, pero es un poco mi dinámica de funcionamiento neuronal. Entonces, si recomendación, escríbanme al correo y yo sin ningún inconveniente les voy a estar respondiendo. Ahora lo primero, quienes aún no están matriculados, entonces me van a escribir enviándome sus direcciones de correo para que yo ya les agregue al aula virtual. Otra cosa que quiero compartir con ustedes el día de hoy es nuestra propuesta de evaluación. Si bien nosotros vamos a tener esta modalidad híbrida en la asignatura, con teoría virtual y práctica presencial, vamos a tener todas nuestras evaluaciones en carácter presencial, las evaluaciones parciales y por supuesto la evaluación final como lo establece nuestro reglamento. Pero como aún nos dejan la posibilidad, nosotros vamos a tener dos componentes en nuestras evaluaciones parciales. Vamos a tener un componente práctico y un componente teórico. Para lo que va a ser nuestra primera evaluación parcial, esto ustedes por favor descárguenlo también del aula virtual, su plan de evaluación. Tenemos ya los contenidos establecidos para nuestro primer parcial y 2/3 del parcial va a ser nuestra evaluación escrita, la evaluación que ustedes conocen como la evaluación parcial. Y 1/3 va a corresponder a un trabajo de carácter práctico que ustedes van a realizar en las actividades prácticas. O sea, en los días jueves, ustedes van a utilizar ese tiempo para realizar este trabajo. El año pasado o los años anteriores, en época de pandemia, lo hacían de manera extra aula porque todas nuestras clases las teníamos virtuales. Pero ahora que van a tener las actividades de carácter práctico presencial, la intención es que utilicen ese espacio de práctica para hacer este trabajo que va a complementar a la evaluación parcial.
Y lo mismo vamos a tener en la segunda evaluación parcial. En la primera, el trabajo corresponde a un video educativo, un video en el cual ustedes van a analizar un ecosistema. Y en la segunda evaluación parcial va a corresponder a un análisis de un estudio de caso, en el cual ustedes van a tener artículos, en el cual van a estar leyendo sobre alteraciones ambientales en diferentes obras de ingeniería, y en base a eso van a preparar un documento y van a presentarlo con modalidad exposición con sus compañeros. Eso también va a formar parte de un tercio de lo que va a ser el contenido, no es el contenido, de la calificación de la segunda evaluación parcial. Entonces, en ambos casos, un tercio va a corresponder a la actividad práctica y 2/3 a la evaluación en sí, a la evaluación escrita, que va a ser realizada en modalidad presencial. Y luego van a tener, sí, los trabajos prácticos. No tenemos modalidad taller, sino tenemos modalidad trabajo práctico, que son actividades de seguimiento a los contenidos que vamos a estar desarrollando cada semana. Eso está disponible en nuestra aula virtual. Lo van a ir acompañando con las clases de la práctica, y también ahí van a ir aclarando dudas. Estos son pequeños trabajos que van a ir sumando esos 10 puntos que están asignados a los trabajos prácticos, de los cuales ustedes tienen que presentar un 70% como para poder también tener derecho a su evaluación final. Esos son un poco los pasos a tener siempre en cuenta y tener presente. Sí, eso justamente, todos los cuestionarios, tareitas, por decirlo así, le decimos tareitas porque son pequeñas, las pueden hacer en 1 hora. Está destinada a esas 2 horas de la práctica para que ustedes puedan hacer esas actividades en clase y poder subir después al aula virtual una fotografía. O si quieren subir el documento, eso tiene una puntuación y ustedes lo van a ir acumulando para los 10 puntos que corresponde a trabajo práctico. Entonces, hay 2 grupos de actividades prácticas. Las que van a sumar 10 puntos del trabajo práctico y las actividades que van a sumar a las evaluaciones parciales. Entonces, eso siempre a tener presente. También estos trabajos, estos pequeños trabajos que suman a los 10 puntos, tienen fecha de entrega. Entonces, eso es algo que por favor tengan presente. No quieran esperar que llegue allá el 20 de mayo cuando termina el semestre y hacer todos sus trabajitos. Entonces, tengan presente que eso tiene fecha de entrega y eso hay que ir respetando conforme a la secuencia de contenidos que vamos a estar desarrollando. Porque la intención es que esos cuestionarios o actividades de retroalimentación sirvan para que si queda alguna duda de contenido, ustedes eso puedan aclarar y lo puedan tener con total claridad para el estudio de las evaluaciones parciales. Entonces, efectivamente sí, cada una de esas actividades tiene puntuación y vale para los 10 puntos del concepto de trabajos prácticos. Sí. Bueno, ¿y cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Como lo mencionamos, materiales de licencia abierta, podemos utilizar libremente estos materiales. Son los de Núñez, el libro de biología de Núñez, y el libro de ecología y ambiente de Malacalce. Ambos disponibles en nuestra aula virtual. Ustedes lo pueden utilizar las veces que quieran. Ambos son producción de libros electrónicos totalmente abiertos y gratuitos. Pero también utilizamos 4 libros que sí están, van a encontrar en la biblioteca de la FIUNA y van a encontrar en Biblioteca Central. Estos libros sí no los tenemos como para que ustedes utilicen el formato virtual. Por el hecho de que tienen licencia de autor, entonces algunos capítulos sí están compartidos en el aula virtual y siempre todos están referenciados en nuestra guía de actividades.
Entonces puede ser que cuando desarrollemos ciclos biogeoquímicos, ustedes tengan la referencia de que ese contenido se complementa con lo que está disponible en el libro de Odún en la unidad 4 de la página 139 a la 150. Entonces, si alguien quiere trabajar con el libro impreso, ustedes lo pueden prestar de la biblioteca, ahora que ya están en funcionamiento la gran mayoría de bibliotecas, pueden prestar los libros, pueden leer, pueden utilizarlo para sus resúmenes. Entonces, eso nada más quiero aclarar en cuanto a la bibliografía. Y en la bibliografía usamos el libro de Karp, el libro de Biología Celular y Molecular, el libro Biología de Ausdorff y Biología de Solom. Y para lo que es la parte del componente Ecología, usamos el libro de Odum, el libro de Eugene Odum. Hay varias ediciones. Yo les puse de referencia la del año 2012 porque sé que es la que se encuentra disponible, sobre todo en varios ejemplares en la biblioteca central. Entonces, como ese hay disponible, yo sé que hay más de un ejemplar, entonces usamos de referencia el de ese año. ¿Van a encontrar más actualizados? Sí, pero vamos a tratar de utilizar lo que tenemos disponible también en nuestras bibliotecas, porque la información que estamos utilizando es información básica y no hay mucha variación, y en las variaciones que existan vamos a estar compartiendo artículos científicos o vamos a estar dialogando en clase, ya sea de teoría o de práctica, sobre esos nuevos avances o esos descubrimientos. Entonces, estos son los materiales de referencia para el desarrollo de nuestras clases. A ver, antes de pasar a nuestra clase del día de hoy, ¿alguna preguntita, alguna duda que hay por ahí en cuanto a materiales o trabajos? Profe, te escribí, me dice correo, no, no he encontrado. maranda@fiuna.edu.pi. Y voy a intentar borrar. Intenta un poco otra vez porque mi correo está funcionando. Sí, está Dale, funcionando. Profe, Sí, te escucho. profe, una consulta, y disculpe si es que ya dijeron esto. Las clases vamos a ir a dar de forma presencial en la facultad o vamos a mantenernos en este sistema virtual? O porque, por ejemplo, hay materias en las cuales la teoría, por así decirlo, se van a dar de forma virtual, pero la parte práctica, las clases prácticas, sí se van a hacer de manera presencial. Entonces, esa sería mi duda a cómo nos manejaríamos en la cátedra. Y disculpe si es que ya dijo y no, y Sin problema, Dani. Es así como ese caso que estás mencionando. Nosotros vamos a tener la teoría en modalidad virtual los lunes y las clases prácticas las van a tener en la facultad. O sea, los días jueves que ustedes tienen clase de 5 a 7 van a ir a la facultad. Esas son clases presenciales. Incluso en algunas de ellas ustedes van a salir, o sea, van a tener salidas de campo en el campus mismo, pero van a salir del aula, por decirlo así, con la profesora de práctica. Entonces los días jueves sí van a ir a la facultad y los días lunes, que son las clases teóricas, las vamos a tener en modalidad virtual. ya, muchas gracias, profe. Y ese tema de la clase presencial, que serían los jueves, ¿correría a partir de la siguiente semana recién o ya desde este jueves? No, es a partir de la tercera semana, indicó la dirección académica. Eso quiere decir que es el 17 de febrero. Ustedes van a tener su primera clase práctica presencial. Pero estas 2 semanas ya hay clase práctica. O sea, este jueves 3 y el jueves 10 de febrero ya hay clase práctica, solo que va a ser virtual. La profesora seguramente les va a compartir el enlace, así como yo les compartí, y les va a estar indicando cómo se van a organizar. A partir del 17 de febrero, jueves 17, si anoten en su calendario o su agenda,
ya es presencial en la facultad las clases que corresponden a práctica. Muchas gracias, profe. No de nada, sin problema. Entonces, a ver, ¿qué les iba a decir? Ah, ahora ¿cuánto estamos? Ahora estamos 8 personas. Yo no sé finalmente cuántos van a ser. No sé si ustedes se conocen, algunos de ustedes yo les conozco, otros nos conocemos por primera vez, porque quiero saber cómo les va a quedar mejor el horario. Entonces, no sé si tienen alguna materia antes, eso pasó el semestre pasado, pero les pregunto, ¿cuál es la mejor opción para todos? ¿Arrancar las 3? ¿Arrancar las 3:30? No sé si de los que están presentes y de repente le conocen a sus compañeros también que tal vez no están, me pueden dar algún comentario de cómo están en la parte de tiempo. En lo personal, este horario me queda súper bien, profe. Profe, acorde al horario de clases, la materia de quinto que estaba antes, que era teoría de geodesia gravimétrica, se va a mudar el horario. Así es que no va a haber ningún problema con iniciar puntualmente o correr un poco. Ok, ok. Así como la clase de hoy a Como las la- 3:30. Sí, no, hoy yo puse tipo el horario intermedio como para que la gran mayoría pueda estar, ¿verdad? Pero por eso les digo, o sea, para mí no hay ningún inconveniente. Yo pensé las 3:30 porque las 4 me parece tarde, porque a veces nos vamos un poquito más y me dicen, no, tengo clase a las 5. Entonces, para evitar ese inconveniente y tener que salir todo apurado, entonces, o las 3, 3:30. Si a ustedes les parece bien, podemos arrancar a las 3:30 y les cuento, hay clases que vamos a terminar en 1 hora, que es lo que nos suelen recomendar para las sesiones sincrónicas, pero hay otras que nos va a llevar un poquitito más de tiempo. Entonces tal vez terminemos en 1:15, 1:20. Entonces, desde ese punto de vista, querría yo iniciar no tan así 1 hora justito lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si les parece, iniciar a las 3:30 para que todos puedan estar, eso es sí o sí ya horario dentro de la cátedra. Entonces, esa me parece una hora interesante para que ustedes puedan entrar. ¿Les parece? Sí, profe, súper bien la hora. Bueno, es eso. Un ratito antes de dar el contenido de hoy, le voy a preguntar algo a Juan. Vamos a ver si está todavía Juan. Juan Manuel, te quiero agregar ahora al aula, me llegó ya tu correo, pero no me reconoce el correo. Por las dudas, vos no estás con un correo de Gmail o no estabas anteriormente en el aula con un correo de Gmail. No sé, bro. Ok, Para mí que está. voy a probar con tu nombre, o sea, poner directamente es Juan Manuel y a ver qué correo me indica. Entonces, te comento nada más por si te llegue alguna confirmación con otro correo, porque a veces es Dale. como que queda grabado como primer correo del aula virtual el que tenía, ¿verdad? Entonces, para que tengas en cuenta nada más si te llega algún mensaje al correo que tal vez no es el de Fiuna, pero eso sin problema vas a poder ingresar. Dale. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes ahora. Ya vimos nuestros materiales de referencia. Nuestra clase introductoria del día de hoy. Hoy vamos a hablar, más que nada, para introducirnos en todo lo que es el campo de la biología, unos conceptos básicos. Vamos a conocer los principios de la vida. No tenemos una definición específica de qué es la vida. Hasta ahora es uno de los conceptos más
debatidos a nivel mundial. No podemos definir exactamente qué es vida, pero sí identificar características que tienen los seres vivos. Vamos a conocer esos principios y también vamos a conocer los niveles de organización de los seres vivos. Estos son los 3 contenidos todavía bastante cortitos que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos como objetivo de nuestra clase, de nuestro encuentro el día de hoy? Que ustedes puedan conocer estos conceptos de la vida que van a guiarnos a lo largo de todos los estudios, tanto de biología como de ecología, que puedan diferenciar cuáles son estos sistemas de organización de los seres vivos y tratar de ver un poco una introducción al método científico, que es el que guía los descubrimientos a lo largo de la ciencia. Entonces, inicialmente, la biología, que es nuestro primer componente de estudio, es esa ciencia que va a estar estudiando las diferentes formas que pueden adoptar los seres vivos. Los seres vivos, si nos ponemos a mirar, un árbol es un ser vivo, un osito es un ser vivo, una hormiga es un ser vivo, que tienen muchísimas diferencias. Entonces, las diferentes estructuras, las diferentes funciones, cómo fueron evolucionando las formas de crecimiento y de desarrollo, y por sobre todo, cómo se relacionan estos seres vivos con el entorno, con el ambiente. Todo eso es objeto de estudio de una ciencia que recibe el nombre de biología. Y la biología tiene diferentes subcomponentes. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar a los vegetales, a todo lo que conocemos normalmente como plantas, que luego los vamos a identificar por el hecho de que llevan adelante una importante función biológica que se llama fotosíntesis, es objeto de estudio de la botánica. Entonces ya cuando escuchamos la palabra botánica, lo vamos a relacionar con estudio de vegetales. Su estructura, su funcionamiento, sus clasificaciones, su relación con el medio, todo va a formar parte del estudio de la botánica. Cuando nos referimos a los animales en sus múltiples manifestaciones, desde el insecto hasta un mamífero de gran tamaño como una ballena, es objeto de estudio de la ciencia que se conoce como zoología. Entonces la zoología específicamente va a estudiar también estructura, funcionamiento, características, toda la parte de clasificación y relación con el medio de los animales. Y luego tenemos un grupo de seres vivos pequeños, microscópicos, y no por ello menos importantes, es más, es uno de los grupos más numerosos en todo el campo biológico, que son los microorganismos. Aquí podemos pensar en bacterias, podemos pensar en hongos, podemos pensar en protozoarios, que en varias ocasiones pueden ser fuente de información, así como también fuente de algún tipo de problema o daño a la salud. La microbiología es la ciencia, es esa subrama de la biología, es la tercera rama que va a estudiar a los microorganismos. En estos últimos años de gran relevancia por todo lo que se vivió con la parte viral, o sea, los virus están todavía en una zona de transición entre lo vivo y lo no vivo, pero todos los objetos de estudios de la microbiología fueron muy extendidos y muy utilizados en estos últimos años. Entonces, tenemos dentro del gran grupo de la biología, la botánica para los vegetales, la zoología para los animales y la microbiología para los microorganismos, o aquellos organismos que no los podemos ver a simple vista y utilizamos un equipamiento que es el microscopio para poder observarlos. Estos 3 grandes grupos que podemos pensar que son muy distintos unos de otros, sin embargo, comparten características bien específicas en común. ¿Qué es lo que conocemos como las características de la vida?
Cuando surgen todas las interrogantes de cómo podemos definir la vida y no existe una definición de la vida, lo que sí existen son principios o axiomas que se cumplen para decir individuo tiene vida. ¿Cómo se aplican estos axiomas? Si nos ponemos a analizar la gran mayoría de lo que existe sobre el planeta Tierra, hoy en día ya se tiene el conocimiento de qué es vivo y qué es no vivo. Pero si en algún momento un científico o un investigador tiene que trabajar con un objeto o tiene que trabajar con una muestra de algo que no conoce y no sabe si está vivo o no, lo primero que hará para identificar si tiene vida o no es verificar si está cumpliendo estos principios o características de la vida. Una de las primeras características se refiere a que todo ser vivo está formado por unas unidades básicas que se llaman células. La próxima clase vamos a hablar a detalle de toda la teoría celular, de toda la ingeniería que tienen las células de los seres vivos. Pero para que digamos de que un ser, o para que expresemos que un objeto tiene vida, cuando todavía no sabemos qué es un ser, tiene que tener unidades básicas de células. Eso es indispensable para decir que estamos hablando de un ser. Otra característica muy importante es que los seres vivos crecen y se desarrollan. Cuando hablamos de crecimiento, la palabra crecimiento en el campo de la biología se refiere al aumento en el tamaño. Aquí tenemos el desarrollo de un ser humano del inicio, que es una sola célula, luego se va dividiendo y va aumentando en tamaño. Eso es el crecimiento. Todos los seres vivos crecen, aumentan de tamaño. Y también todos los organismos se desarrollan. El concepto de desarrollo en la biología no es sinónimo de crecimiento, porque el desarrollo se refiere al aumento en complejidad. Pensemos en un niño o pensemos en un bebé. Cuando nace un bebé, todavía no tiene desarrolladas muchas funciones de la vida. Ya tiene los órganos, un bebé ya tiene un cerebro formado, ya tiene un hígado formado, ya tiene un riñón, pero todavía no tiene la funcionalidad de un adulto. A lo largo, conforme van pasando los meses, el cerebro va creando conexiones en un bebé y va aumentando en complejidad. El hígado va desarrollando funciones, va desarrollando células específicas para que cuando luego sea un niño y sea un adolescente, un joven y un adulto, pueda llevar adelante esas funciones más complejas. Entonces, para identificar si estamos ante un ser vivo, estos tienen que crecer en tamaño y también tienen que crecer en complejidad. Es la segunda característica cuando estamos ante un ser vivo. Otra característica se vincula con el metabolismo. Es decir, todos los organismos, seres vivos, están regulados por medio de lo que conocemos como procesos metabólicos. Y la palabra metabolismo en la vida la vamos a relacionar con energía. Ustedes saben que cuando hablamos de energía, hablamos de capacidad de producir trabajo desde el punto de vista físico. Eso también se aplica a la biología. Para que se lleven adelante todas las funciones biológicas que son un trabajo y reciben el nombre de metabolismo, yo necesito de esa energía. Entonces, todos los seres vivos tienen procesos a través de los cuales obtienen y utilizan energía en diferentes reacciones químicas. Y las dos principales formas biológicas para obtener energía que puede tener un ser vivo es la fotosíntesis, que es la forma de obtención de energía de los vegetales,
o la respiración celular, que es la forma de obtención de energía de otros seres vivos que no tienen la capacidad de la fotosíntesis. Estos diferentes mecanismos de obtención de energía, nosotros lo vamos a estar estudiando más adelante en el marco de la parte ecológica, y es una de las características de la vida. Si estoy ante un ser vivo, tiene que tener procesos metabólicos, necesita energía para sus diferentes actividades. Otra característica de los seres vivos es que responden a los estímulos. Si yo estoy ante un ser vivo, lo más probable que ocurra es que si ese ser vivo está inserto en un ambiente, va a reaccionar a él. Cualquier estímulo, que si estoy en laboratorio, puede ser un cambio en la temperatura, puede ser un cambio en el pH, puede ser el paso de la electricidad, le va a hacer reaccionar. Siempre los seres vivos reaccionan a los estímulos. Y cuando están en un entorno natural, reaccionan a cambios en luz, cambio en temperatura, cambio en radiación, que inciden en su comportamiento o en su funcionalidad. Entonces, la cuarta característica de la vida se relaciona con esa respuesta a los estímulos. Otra característica de los seres vivos es que se reproducen. Todos los seres vivos se reproducen. Y cuando estamos hablando del proceso de la reproducción, vamos a tener presente dos tipos de reproducción que hay en la vida. La primera se refiere a todo ese crecimiento en tamaño cuando van aumentando nuestras células, y también vamos a hablar de la reproducción para la continuidad de la vida. Cuando una célula de características de gametos, es decir, una célula que tiene información genética de organismo femenino o organismo hembra con organismo macho, van a dar origen a un nuevo ser vivo, si hablamos de una reproducción sexual, o cuando se da una dinámica de clonación natural en seres asexuales, y eso da origen a nuevos individuos. Todos los seres vivos siempre se van a reproducir. Esa también es una característica de la vida. También podemos mencionar que los seres vivos evolucionan y se adaptan al ambiente. Si yo llevo un individuo, un ser vivo en un lugar, al cabo de cierto tiempo yo regreso y hago un estudio biológico, y hablamos de tiempos biológicamente considerables, que pueden ser décadas o incluso siglos, voy a ver de que ese individuo, junto con los diferentes productos de reproducción de ese individuo, se fueron adaptando al ambiente, fueron evolucionando y fueron adaptándose al sitio en el cual viven. De esto tenemos varios ejemplos, principalmente esto fue estudiado por Darwin y por Wallace, para ver cómo se iban adaptando a diferentes sitios geográficos los seres vivos, y hoy en día esto ya se ha comprobado a diferentes instancias biológicas de cómo los seres vivos van adaptándose al medio en el cual están viviendo. A veces es una adaptación más rápida y a veces es una adaptación que requiere mayor cantidad de tiempo. Entonces, estas características de la vida nos van a llevar a conocer lo que son los niveles de organización. Y vamos a tener dos importantes grupos en los niveles de organización. Un nivel de organización llamado biológico, que es la forma en la cual se organiza un individuo, y un nivel de organización ecológica, que es la relación entre individuos y con el ambiente. Los niveles de organización biológico empiezan a nivel químico.
Cuando hablamos del nivel químico, estamos hablando de esas diferentes moléculas. Nosotros en su momento vamos a estudiar moléculas como las proteínas o los hidratos de carbono que se unen entre sí para dar lugar a la formación de las células. El nivel celular es el grupo de macromoléculas interaccionando entre sí que forma una célula. Acuérdense que habíamos dicho que la base de la vida, una de las características de la vida, es que todos los seres vivos están formados por células. El siguiente nivel biológico es el tejido y los niveles se van a ir formando en la biología por uniones del nivel anterior. Entonces, el nivel celular es un grupo de moléculas, es un grupo de nivel químico. El nivel tejido es un grupo de células, el nivel anterior. Un grupo de tejidos va a dar lugar al siguiente nivel, que es el órgano. Un grupo de órganos va a dar lugar al siguiente nivel, que es el sistema. Ejemplo, acá tengo el tejido óseo me da lugar a un hueso y el grupo de huesos me va a dar lugar al sistema óseo de un ser vivo. Y el grupo de sistemas me va a dar lugar a un individuo, un organismo. Organismo es el nombre que le vamos a asignar a un individuo en la organización biológica, en el nivel de organización biológica. Entonces, este nivel de organización llega hasta un individuo en toda su complejidad. Y a partir del individuo, del organismo, empieza el nivel de organización ecológica. Ejemplo, vamos a ver el mismo gráfico que tenemos aquí. Aquí tenemos un organismo que es un elefante. Un grupo de elefantes forma el siguiente nivel, o sea, en realidad el primer nivel ecológico, que es la población. La población es un grupo de organismos de la misma especie. Son todos elefantes. Conjuntos o grupos de poblaciones que habitan en un mismo lugar van a dar lugar al siguiente nivel ecológico, que es la comunidad. La comunidad se refiere a una población de elefantes que convive con una población de jirafas, que convive con una población de pumas. Entonces son diferentes poblaciones, diferentes especies de seres vivos que conviven en una misma área geográfica. Ese es el concepto de la comunidad. Y una comunidad, cuando interacciona con su medio abiótico, ¿qué es el medio abiótico? El agua, el aire, el suelo, lo que consideramos como no vivo. Cuando los seres vivos interaccionan con este medio no vivo, es cuando estoy ante el siguiente nivel de organización ecológico, que se llama ecosistema. Y este ecosistema es la instancia ecológica más estudiada que existe hoy en día en todos los campos ambientales. Hoy en día los estudios ambientales, los análisis de impacto, justamente tratan de ver cualquier alteración que se puede dar justamente en el nivel ecosistema, tanto en la parte abiótica como en las transferencias. Por supuesto, cuando vemos a nivel global un grupo de ecosistemas o ecosistemas interactuando entre sí, forman lo que conocemos como la biosfera. La biosfera es toda la Tierra, el planeta Tierra, con las comunidades presentes que interactúan con su medio físico, con su medio abiótico.
Entonces, estos son los dos principales niveles de organización que tenemos en el campo de estudio de la biología. El nivel biológico, que llega hasta un organismo, y el nivel ecológico, que inicia desde la población y va hasta conocer las características de la biosfera. Este primer nivel, el nivel celular, como habíamos visto, es lo que se considera después del nivel molecular la parte más pequeña, pero una de las partes más estudiadas por el hecho de que grandes cambios que se pueden ver a nivel celular pueden estar indicándonos si existe alguna alteración en toda la estructura del individuo o si es que existe algún tipo de contaminación en el ambiente. Entonces, el nivel celular va a ser siempre uno de los más estudiados en el campo de estudio de la biología. Todo lo que corresponde al nivel del tejido, a nivel tisular, en algunas ocasiones se estudia para ver impactos en cambios de características. Por ejemplo, cuando hay contaminación en un curso de agua, en un río, en un arroyo, pueden verse alterados algunos tejidos de peces o de algunos macroinvertebrados. Entonces, cambios en los tejidos pueden asociarse también a ciertos factores de contaminación. En los órganos son tenidos más en cuenta por la parte de la funcionalidad. En cuanto al ambiente, no son tan estudiados, sí, en algunas funciones evolutivas se estudian ciertos cambios a nivel de órganos. Y a nivel de sistemas, más que nada para conocer la complejidad que tienen todos los seres vivos, hasta que lleguemos a este nivel que son los organismos. El organismo multicelular, que es la última instancia o el culmen de ese nivel de organización biológico, que luego nos va a llevar a las poblaciones y a las comunidades que van a relacionar a esas poblaciones entre sí. Ya luego eso nos va a llevar al ecosistema, a esas comunidades interactuando con su medio físico y finalmente a la biosfera, que son todas las comunidades que tenemos en las regiones geográficas de nuestro planeta Tierra. Entonces, de esta manera, yo quería compartir con ustedes todo lo que se refiere a nuestra introducción a la parte de biología, de características de la vida, niveles de organización, para que a partir de la siguiente clase, en este caminar que vamos a ir viendo, podamos conocer todo lo que es la teoría celular y podamos ir identificando esos pequeños cambios. O sea, vamos a ir comentando algunos pequeños cambios que se pueden dar a nivel celular, que son objetos de estudio o son como indicadores de que algo no está funcionando bien, y eso lo utilizamos a todo lo que es el estudio de la contaminación y cambios en el ámbito. Entonces, para nuestra primera clase de introducción el día de hoy, quería compartir esto con ustedes. Si tienen alguna preguntita, algún comentario de lo que hablamos el día de hoy, ahora yo les voy a dejar este espacio si quieren preguntarme cualquier aspecto. Profe, yo tengo una duda, pero creo que tengo que hablarle con la profe de práctica porque es respecto a su horario, ya que se me solapa con otra materia. Ok, Alcides, sí te pediría que hables con la profe, por favor, para ver eso con ella. Dale, dale. Perfecto. Bueno, entonces agradecerles a todos, un placer conocerles, a quienes aún no los conozco.
Quien no consiguió aún entrar al aula virtual me escribe para que yo le agregue. Los que me escribieron ahora ya están agregados, ya pueden acceder al aula virtual. Entonces esta semanita, por favor, vayan dándole una mirada a lo que tienen disponible. Y para la teoría nos volvemos a encontrar, entonces el próximo lunes, déjenme ver, el 7 de febrero a las 15:30 y vamos a desarrollar todo lo que se refiere